Bendiciones en este nuevo día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos a estudiar y a meditar sobre la palabra de Dios, a tomar consejo para nuestras vidas y así prepararnos para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida que agrade a nuestro Padre Celestial y que vaya en consecuencia a toda la obra expiatoria que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 19, en el versículo 7 al 10, y dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias porque hoy, Padre, meditamos en tu palabra. Hoy seguimos estudiando, reflexionando y creciendo en el conocimiento tuyo. Háblanos, Señor. He aquí nuestras almas, nuestro espíritu sediento de tu palabra, de tu presencia, Señor. Y no permita, Señor, que nos retiremos de este momento sin haber sido tocados, sin haber sido cambiados y transformados, para que el nombre tuyo sea dado a conocer y sea manifestado a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos por todo y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, algo importante que quiero que entiendamos a ver el poder de la palabra de Dios. Y es que desde hace varios años entró a la iglesia la psicoterapia o la psicología, suplantando aún la consejería bíblica. La epidemia de la autoestima o de la baja estima entró a la iglesia y permeó a la iglesia y se comenzó a enseñar que el problema de Carlitos, por tomar como ejemplo un nombre, no es de Carlitos, sino que es de los papás de Carlitos, del entorno, de la educación, de la cultura, de la formación, del ambiente familiar, etcétera. Y así se comenzó a despojar al ser humano de la responsabilidad donde tiene que cumplir delante de su creador. Y la verdad es que somos como somos porque hemos escogido ser así. El problema no está en mis papás, no está en mi cultura, no está en mi contexto familiar. Es posible que algunas experiencias o situaciones difíciles pudieron dar o haber producido el comienzo de algo, pero la verdad es que la responsabilidad es totalmente de cada uno de nosotros. No vale decir hoy, hermano, quiero hacerle saber que mi cónyuge, esposo o esposa, me hizo enojar. No, no, eso no es válido. Usted escogió enojarse. Hagan lo que hagan contra usted, es usted y solo usted el que decide enojarse o no. Es su responsabilidad. El comportamiento, las consecuencias de las cosas que usted haga bien o mal hecha es su responsabilidad. Así que no diga más de aquí en adelante que me hicieron enojar. Usted, recuérdelo siempre, ha decidido enojarse. ¿El diablo hizo tal cosa? No. El diablo no tiene la capacidad de meterse en su cabeza y hacerlo reaccionar de una manera. El diablo sencillamente lo tienta y usted toma la determinación de pecar o de no pecar. Así que somos como somos porque hemos escogido dejarlo pronunciarse en nuestra vida, dejar avanzar lo que de pronto no nos agrada en nuestra vida. Sí, que no es por el esposo con que te casaste. Esto sería, al culpar a alguien, una inmadurez espiritual. No soy como soy porque así me hicieron. Soy así porque yo decidí hacer esto y actúo de esa manera. Eso es lo que yo quiero que quede claro en esta hora. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que ha pasado. Y ahora en la iglesia ha tomado más fuerza que la misma consejería bíblica, que el mismo sustento o fundamento de la palabra de Dios, ha tomado más fuerza las terapias, las regresiones, las psicoterapias, y queremos montar, o se ha montado este sistema dentro de la iglesia, pero el trasfondo de esto es que se quiere librar al ser humano de su responsabilidad y de su compromiso. Así que quiero que entienda algo. Esto forma parte de la madurez
espiritual y nunca podrás madurar hasta que aceptes tu responsabilidad. La respuesta a toda esta problemática es reconocer la suficiencia de la palabra. Y entiéndame esto, la Biblia es suficiente para todo problema. Hoy se escuchan sermones carentes de la exposición bíblica. Prevalecen más en un sermón los chistes, las anécdotas, los discursos, las historias, los análisis psicológicos, las estadísticas. Temas como las relaciones humanas o la depresión son tratados desde la perspectiva psicológica y no desde una perspectiva bíblica. Y aún muchas de las enseñanzas no están fundamentadas desde una perspectiva bíblica. Esto es importante que lo entendamos porque no podemos seguir, no podemos quedarnos en esa instancia y achacarle la culpa a todos nuestros problemas a un entorno que no tiene nada que ver con nosotros o que es parte de una estrategia que se está usando en estos tiempos para librarnos de toda responsabilidad. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Aquí se nos muestra que la Biblia es suficiente para todas nuestras necesidades humanas. Óigame bien, el versículo 3 lo que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas, o sea, no hay nada que pertenezca o que forme parte de mi vida matrimonial, familiar, laboral, infantil, de juventud, de persona adulta, de persona mayor. Nada, nada, ni aún en mi vida espiritual, no hay nada que no haya sido, óyeme bien, expuesto a la luz de la palabra, que no haya una respuesta para la necesidad. Así que cuando la palabra entra en nuestras vidas, estamos completos. No somos cristianos, óigame bien, que no tenemos al Espíritu Santo. Al contrario, somos cristianos llenos del Espíritu Santo. Y en el momento que recibimos a Cristo, recibimos la promesa, el paquete completo. Lo que sigue es que crezcamos en la santificación hasta llegar a la estatura de Cristo. Así que en ese proceso de crecimiento, para llegar a la estatura de Cristo, no podemos culpar a que esto se detenga o a que esto no sea en el nivel que se espera porque no hemos andado, porque no hemos cumplido, porque no lo hemos alcanzado y todo. Es nuestra responsabilidad. Así que somos llenos del Espíritu Santo para entrar en ese proceso de santificación y de crecer. Y ese es un llamado que tenemos y es una obligación. Como lo planteaba en este momento, es una responsabilidad. Así que, insisto, es nuestra responsabilidad el crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. ¿Por medio de qué? De su palabra. De su palabra. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, hay algo importante que quiero que miremos en el versículo 13. Primera de Corintios 12, 13. Dice así el Señor, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. O sea, que los que estamos sintonizados, llenos de la presencia de Dios, tenemos esto de parte de Dios, somos llenos del Espíritu Santo y hemos alcanzado este poder, hemos alcanzado esta bendición, hemos alcanzado este entendimiento para conocer todo lo que Dios tiene para nosotros. En Romanos capítulo 6, el versículo 1 al 3 dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, mire lo que la palabra de Dios nos viene aclarando. Se refiere al bautizo, no en agua, sino al bautizo del Espíritu Santo. Y a esto hemos sido o hemos tenido acceso todos. No está hablando del bautismo en agua, insisto, sino en el del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a la piedad o ha sido manifestado, ha sido revelada a nosotros o ha venido el entendimiento por medio del Espíritu Santo. Ya tenemos
la mira desde una perspectiva más clara y más grande de las cosas de Dios. Así que necesitamos es aprovechar todo lo que Dios nos revela a través de su Santo Espíritu, todo lo que el Señor nos revela a través de su palabra, ponerlo en práctica, aplicarlo y empezar a caminar en la manera que Dios nos necesita. ¿Recuerdas lo que veíamos en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, pero quiero hacer énfasis en el versículo 3. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Esto es maravilloso que quiero que entendamos. Mediante el conocimiento de qué? De la palabra de Dios. ¿Dónde la conocemos? En la Biblia. No conocemos la palabra de Dios ni tenemos entendiendo la palabra de Dios por medio de revelaciones, ni sueños, ni en experiencias, ni en apariencias. A Él lo conocemos en la Biblia. Y mientras más conocemos la palabra, más conocemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es vital el estudio de la palabra, por eso es vital que usted vaya a la iglesia, que usted reciba una palabra como esta, que usted sea edificado, pero todo se va a gestar en ese proceso de alimentación diaria y continua que usted está recibiendo. Así como cuando usted está delicado de salud, va al médico, el médico le da un tratamiento, una fórmula, pero el cuidado que usted tiene día tras día, de eso va a depender, de que se tomen los medicamentos en el horario, que haga la dieta necesaria, que tome los hábitos que el médico le ha dado. Y ahí va a venir lo necesario. Si usted toma los medicamentos solos, sin hacer nada por ello, va a ser un fracaso. Así que todo es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad y no es de nadie más. Y recuerde, en nuestra vida espiritual, sin excusas, somos responsables de nuestro comportamiento, somos responsables de nuestros actos. No es responsabilidad de otros. No es culpa de Satanás, no es culpa de mi cónyuge, no es culpa de mi jefe, no es culpa del día que no está a favor mío las cosas. Es totalmente mi responsabilidad. Usted decide ser feliz, usted decide ser santo, usted decide ser responsable con sus compromisos espirituales, con todas sus labores, es solamente suyo. El versículo 4, oiga lo que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén, amén. Entonces, mientras más promesas descubra de Dios, más favor de Dios, más bendición de Dios y más presencia de Dios habrá sobre su vida. Más conocimiento y más entendimiento. Por ejemplo, mire esta del Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, es su compromiso tomar esta palabra, aplicarla a su vida y saber que Dios lo va a sustentar. Mira la situación a la que estamos expuestos. La pandemia, el invierno que estamos viviendo ahorita, las crisis económicas, los problemas laborales, los problemas familiares, todo. Recuerde siempre en medio de todo esto: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pase lo que pase alrededor de cada uno de nosotros, Dios suplirá, Dios nos sustentará. Por eso, en la medida que usted lee la palabra, encuentra promesas como estas y muchas más, y las va a tomar de acuerdo a su caso, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su vivencia, la va a tomar, va a orar esa palabra, va a orar, se va a apropiar de esa promesa y Dios le va a bendecir y le va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Eso es lo que marca la diferencia. Esa es la vida a la que hemos sido llamados. ¿Y por qué está entonces la iglesia en crisis? Porque no lee la palabra. Porque no tiene nada de qué apropiarse. Oiga lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 17, versículo 17. Santificados en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Por eso insisto, esto no es por experiencias. Es por y solo por la palabra de Dios. Entonces tenemos que todo lo que necesitamos para vivir y recorrer el camino que tenemos que andar en este mundo está en la palabra de Dios. Y cualquier otra fuente estaría contradiciendo la suficiencia de la palabra de Dios. Por eso es importante que usted conozca la palabra de Dios, que usted no sea un neófito, un ignorante de la palabra de Dios.
Usted y yo necesitamos conocer la palabra de Dios, porque ahí está el consejo, ahí están las directrices, ahí está la guianza, ahí está el camino, ahí está señalado el mapa que usted y yo tenemos que recorrer. No hay otro lugar, no hay otra esfera, no hay otra situación en la cual vayamos a encontrar respuesta a nuestras necesidades. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en su carta en 1 Timoteo 6, versículo 3 al 5, le dijo lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Óyeme bien, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y el consejo es: apártate de los tales. Qué maravilloso, qué maravilloso. La palabra tiene autoridad, la palabra es suficiente y sobre todo la palabra es poderosa. No necesitamos ningún otro medio para ser la clase de padre, la clase de esposo, la clase de hijo, la clase de siervo, sino la palabra de Dios. Es únicamente lo que necesitamos, es lo que tenemos que entender. Es a través de la palabra que Dios ha canalizado el poder que quiere darle a su iglesia. Pero como como la palabra de Dios se le ha dejado de lado y la Biblia ya no se usa casi, entonces se cree más que el poder de la palabra, que la esencia de la palabra, se cree más en lo que dice el pastor. Se cree más en el poder y la autoridad que tiene un pastor. Y es cierto, un pastor es un instrumento de Dios para enseñar la palabra, pero usted tiene que tomar eso como cuota inicial para empezar usted mismo a estudiar la palabra, para usted entrar a meditar sobre la palabra y empezar a conocer todo lo que Dios tiene a través de la palabra para usted. Así que acostúmbrese y sépalo de una vez. No es suficiente con ir a la iglesia el domingo y tomarlo como el único alimento para su alma. Usted necesita tomar eso como la semilla. Como lo decía hace unos momentos, como la cuota inicial, como el punto de partida para usted seguir meditando en la palabra de Dios. Nosotros hacemos llegar unos devocionales diarios y recomendamos: no se conforme con ese versículo, 2 versículos, léete el capítulo completo, escudriña, estudia, métete en la palabra, sumérgete en la palabra, porque ahí es donde está la respuesta que se necesita. Entonces, es en esa línea que debemos actuar y no hay otra forma. Entonces, no releve el valor, no le dé el valor y la autoridad de la palabra a otra persona o a otra cosa, a otro libro, a otro texto. Es la Biblia y únicamente la Biblia el medio por el cual Dios está transmitiendo poder a la iglesia. El Espíritu Santo nos guía al estudio bíblico, el Espíritu Santo nos enseña, nos abre el entendimiento, pero es entonces usted el responsable de leer la palabra, de tener un tiempo con la palabra. Entonces, el poder, recuérdalo siempre, está en la palabra de Dios. Mientras más me acerco a la palabra, entre más estudio la palabra, entre más me alimento de ella, más del poder de Dios se va a manifestar en mi vida. Nada puede reemplazar, ni un culto, ni una velada, ni un retiro, ni un encuentro, nada puede reemplazar en su vida la descarga de poder que usted necesita que venga a través de la palabra de Dios. Solo en ella y por ella es que usted va a ser levantado. No hay otra forma, porque es la palabra de Dios la que me da el poder para resistir, para tener el valor y para empezar, para obtener visión, para vencer, porque todo viene por el conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra forma de lograrlo, no hay otra forma de llegar. Miren lo que dice Efesios en el capítulo 3, el versículo 20, Efesios 3, 20, dice así el Señor: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder
que actúa en nosotros. ¿Cuál poder? El poder de la palabra. ¿Y a qué se refiere? A las promesas. Usted lee la palabra, usted se encuentra con una promesa, usted la toma, usted la ora, usted la vive, usted la declara, usted confía y usted espera en ella. Es en el poder de la palabra de Dios donde se obtiene toda la victoria que estamos necesitando. No hay otra cosa. Así que la semilla está en ti y mi recomendación en esta hora de parte del Señor es riégala para que crezca. El agua de esa semilla es la palabra. No puedes dejar el alcohol, no podrás dejar el pecado, la pornografía, el chisme. Sencillamente no tienes el poder. Óyeme bien, usted necesita el poder para dejar el pecado y ese poder viene a través del conocimiento y el entendimiento de la palabra. Nadie es competente. La vida de Jesús se manifiesta en nuestras vidas es por medio del conocimiento y la aplicación de la palabra en nuestras vidas. Así que vamos a ir nuevamente a los versículos iniciales allá en el Salmo 19, porque vamos a estudiar aquí algunas características que nos da este Salmo de la palabra de Dios que van a ser muy, muy, muy edificantes para lo que estamos estudiando y que nos va a abrir el panorama de esto. Entonces, retomando el versículo 7 al 9 que habíamos leído al comienzo, y te invito a que abras la Biblia ahí, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Estos versículos que acabamos de leer en el Salmo 19 describe la suficiencia de la palabra. Nos habla de la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y esto es maravilloso. Este pasaje contiene 6 características claves con respecto a la palabra de Dios. Nos dice que la Biblia se le llama la ley del testimonio. Se le llaman los mandamientos. Se le llaman los preceptos. Se le llaman el temor y los juicios de Dios. 6 títulos escogidos por Dios y cada uno de estos vamos a entrar a mirarlos detenidamente. Pero también contiene 6 características estos versículos con respecto a la Biblia. Nos dice que es perfecta, nos dice que es fiel, nos dice que es recta, nos dice que es pura, nos dice que es limpia y por sobre todo nos dice que es verdad. También contiene 6 beneficios para nuestras vidas. Dice que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre y que los juicios de Dios son verdad y son justos. Todo esto, mira lo que encontramos en tan solo 3 versículos. También tiene algunas frases que dicen lo siguiente en el versículo 7. Óigame bien, la ley de Jehová, dice así, es perfecta que convierte el alma. Y hay otra frase que dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el hebreo, la palabra completa significa integral. Lo que quiere decir es que la Biblia, en sus leyes, en sus mandamientos, no hay nada imperfecto. Es tan profunda e integral que aquí se encuentra el poder para transformar todo el ser humano. Su cuerpo, su alma y su espíritu. La palabra ley indica que es el único libro que Él ha inspirado para revelarse a nosotros. Es maravilloso. O sea, a veces la gente corre por oír un profeta, corre por saber qué está de moda, qué está diciendo. Aún pastores corren a los congresos quién tiene la última estrategia, quién tiene la última revelación. Y lo tremendo es que la palabra nos dice que la revelación está en la misma Biblia. No tenemos que correr a ningún lado. Y yo doy gracias a Dios porque puedo hacerle ver eso. Me alegra que usted esté oyendo este mensaje. Pero usted tiene la oportunidad, con la guianza y la dirección del Espíritu Santo, de abrir la Biblia, de leer la palabra y recibir consejo para su vida. Usted tiene la oportunidad. Y es una oportunidad única que Dios
nos ha brindado. Así que usted tiene que aprovecharla, pero es importante usted leer la palabra. Oiga lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 con respecto a la palabra. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Qué está diciendo? La palabra es tan suficiente que usted no necesita agregarle nada. Esta misma palabra está ya escrita en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Y todo lo que inspire y revele al Señor siempre debe estar basado en la palabra de Dios. No hay nada nuevo. Hermanos, debemos regresar y debemos permanecer en los fundamentos de la palabra. Dice, no agregue o no le quite. Y hoy vemos eso. Hoy vemos palabra nueva, entre comillas, revelación nueva, conocimiento nuevo. Y la Biblia dice, no le agregue ni le quite. No cambie las cosas, no cambie los principios, no cambie los fundamentos. Ya están establecidos por Dios. Y como pastores tenemos la responsabilidad de hacérselo saber, de que ustedes lo conozcan. Pero no tenemos el derecho a adulterar la palabra, ni a alterarla, ni a reducirla, ni a menguarle, ni a quitarle nada. Tenemos una responsabilidad súper clara con respecto a esto. Entonces, todo lo que inspire y revele al Señor está en la palabra. Usted no tiene que ir a conocer cosas nuevas. Usted no tiene que ir a correr detrás de profetas, ni apóstoles, ni nada. Esos son inventos de estos tiempos, de hombres amadores de sí mismos, de vividores de estos tiempos. Esto forma parte de la apostasía, donde se han levantado falsos maestros con falsas herejías y falsas doctrinas. Usted no tiene que correr a oírlos. Usted vaya a su iglesia, reciba la palabra, tome nota, tome apuntes, tome el versículo, llegue a su casa, medite en esa palabra, ahonde en esa palabra, profundice en esa palabra y durante toda la semana mantenga comunión con Dios. Y Dios se encargará por medio de su Espíritu y de su palabra manifestarse y revelarse en su vida. Amén. ¿Cómo le parece lo que se habló al principio de este año o despidiendo el año pasado? Que el 2020, por los números que traía, porque ahora tiene más fuerza la numerología también, es una ciencia, digamos, de ocultismo, que le quiere dar un valor a los números y eso. Entonces se habló del 2020, yo vi varias prédicas y mensajes de que este era el año, que iba a pasar muchas cosas. Y creo que muchas cosas, a mucha gente no le han pasado muchas cosas favorables, muchos han perdido seres queridos. Yo he perdido seres queridos este año, pero en medio de todo he visto la mano de Dios. Y hoy glorifico a Dios porque Él ha estado con nosotros y Él nos ha amado. Glorifico a Dios porque hemos aceptado por medio de su Espíritu y el conocimiento que nos hemos aceptado su perfecta voluntad para nuestras vidas. Pero si usted quiere cuantificar, si usted quiere medir este año por la plata que se ha ganado y todo, hable con la mayoría de gente y la mayoría ha perdido. Pero eso no fue lo que se profetizó. ¿Dónde están los profetas que dijeron que el 2020 era un año de pestes, de invernadas, de fuertes veranos, de crisis política y económica a nivel mundial? ¿Dónde están? Ninguno lo dijo. Este era el año perfecto por ser 2020. Desde la perspectiva de la numerología era un año perfecto, donde todo iba a estar alineado y donde la gente iba a alcanzar todo lo que quería y lo que pretendía. Falso. Falso. Ni le quite ni le añade. Usted vive confiado en Dios, usted espera en Dios, usted cree en Dios y Él es el que lo sustenta. Recuerde, la palabra de Dios contiene las instrucciones de Dios. Es perfecta, es completa, es integral, contiene todo lo que necesitamos para crecer, en nuestro carácter y en nuestra conducta. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo ahí. Ahí está todo en la palabra de Dios. Usted y yo no necesitamos escuchar cosas nuevas. Ahí está. Que vamos, que oímos, que aprendemos. Cosas que están en la palabra que no la hemos estudiado lo suficiente o algo. Usted no necesita escuchar más nada. En 2 Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, venga lo que dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16. Una palabra muy, muy conocida y muy profunda y muy práctica. Dice así el Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Maravilloso, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios. Cualquier cosa que necesites saber de Dios está en la Biblia.
Pero también dice que es importante o es necesaria para redarguir. Si alguno lo va a convencer a su hijo de las drogas, del alcohol, o a su esposo del adulterio, óigame bien, es solo a través de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo el que va a convencerlo de que ese no es el camino a seguir. Y por sobre todo el que le va a hacer ver que si toma ese camino va a pagar las consecuencias, pues la paga del pecado es la muerte. Muchos matrimonios se han echado a pique, por así decirlo, se han exterminado por el adulterio de alguno de los dos. La confianza ha sido quebrantada. Muchos hijos se han desviado del camino, se han perdido, han echado a perder su futuro, todos los planes que Dios tenía para ellos a causa de las drogas, del alcohol, de los vicios, de las malas amistades. La palabra de Dios lo advierte. Y los muchachos lo saben. Lo saben tanto, un muchacho que está caminando en el alcoholismo, en las drogas, en el juego, en la pornografía, sabe tanto que está mal que lo hace a escondidas. No lo hace abiertamente. Se va a otro barrio, se va a otro sector. Lo hace a escondidas, porque él sabe que está mal. Así que, hermano y hermana que me escucha, cuando tú memorizas versículos y los envía a un pecador, llevan consigo un poder que llega al espíritu de los seres humanos, que los convierte de su conducta y los dejan totalmente alejados, los confrontan ante las consecuencias del pecado que ellos tienen que huir y correr de él. Es la palabra de Dios. Lleva ese poder. No hay otra cosa que hacer. La condición de un pecador es cambiado cuando es confrontado con la palabra. Y es donde empieza todo a tomar un verdadero sentido. Entonces, qué maravilloso es entender esto. Hoy, y quiero que vea esto, se predica la ley, la condición del pecador, y después se predica la gracia, el perdón. Así debería de ser. Son muy pocas las iglesias que predican de eso. Incluso el Antiguo Testamento se lee de una manera muy exclusiva, Deuteronomio 28, Levíticos, que habla de la prosperidad, de la abundancia. Aquellos reyes que fueron prosperados y enriquecidos. Pero la verdad es que la ley, el Antiguo Testamento nos muestra el pecado, la condición y la situación del ser humano como pecador, las consecuencias del mismo, los hombres que le fallaban a Dios, las consecuencias altísimas que pagaron. Y es la gracia en el Nuevo Testamento donde se muestra el camino y la puerta de salida. Es la gracia por medio de Jesús donde se resuelve el problema del pecado, que es a través, óigame bien, de el perdón. Pero hoy, ¿qué se está predicando? Hoy no se predica el pecado, hoy no se habla del pecado, hoy no se habla de la ley. Hoy se habla solamente de gracia y gracia. Usted tiene perdón y lo invitan a que usted alce la mano sin haberse arrepentido, sin haber reconocido la necesidad de un Salvador, y sencillamente hace la mano, hace la oración de fe y le dicen: de aquí en adelante le espera una vida de prosperidad, una vida de abundancia, donde usted no va a saber qué hacer. Yo estuve en ese camino. Yo entré al camino del Evangelio de esa manera. Se me ofreció un Evangelio de oportunidades, de ofertas, de baratijas, de descuentos, de camino fácil. Al comienzo yo empecé así. Fue en el proceso que fui siendo cambiado y transformado en la medida que estudiaba la palabra de Dios, en la medida en que maduraba, en que crecía y me fortalecía, que entendí que era verdaderamente lo que yo tenía que hacer. Y fue ahí donde empecé a ser cambiado y transformado. Porque hoy tenemos iglesias llenas de gente que no se han arrepentido. Gente que ha sido motivada, ha sido tocada por la oferta del Evangelio, por la oferta de una riqueza momentánea, por la oferta de unas ganancias rápidas, de un crecimiento económico rápido, pero la gente no se está arrepintiendo. Óyeme bien, hoy solo se habla que usted en el nombre de Jesús declare, decrete, se levante, que sueñe, que visualice lo que tiene y no más. Pero la condición del pecado ha sido echada a un lado. Hoy la gente se le invita a hacer la oración de fe y listo. Por lo demás, todo está bien, todo está perfecto, y eso es un error. Porque es la palabra la que nos trae al camino de vuelta cuando nos desviamos. Es la palabra la que endereza nuestra senda, la que nos muestra el camino a seguir.
Y la palabra habla de ese proceso de arrepentimiento, de reconocer nuestra condición de pecado y entender que en esa condición en que estamos andando y caminando nos lleva a una muerte eterna. Y que solo por medio de Jesús esa situación puede ser resuelta y cambiada y transformada cuando entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo. El Salmo 19:7 dice que la Biblia, la palabra de Dios, convierte el alma. Alma significa mente, emociones, sentimientos y voluntad. Y al venir a la palabra, Dios me enseña que necesito cambiar mi manera de pensar. Y la única forma de cambiar mi manera de pensar es teniendo contacto con la palabra. No hay otra forma. Ni Alcohólicos Anónimos, ni cualquier entidad, ni cualquier fundación, ni cualquier situación que el hombre se haya inventado nos podrá sacar de nuestra condición de pecado. Podrá hacernos caer en cuenta, pero no tendrá el suficiente poder para mantenernos. Eso es que usted oye de muchas personas que estuvieron en Alcohólicos Anónimos que se fueron forzados, que se contuvieron, pero finalmente vuelven y caen, vuelven y retroceden. ¿Por qué? Porque es solamente la palabra de Dios. Porque la única respuesta, el único antídoto, la única vacuna contra el pecado se llama Jesucristo el Señor. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay otra. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios estamos siendo guiados por la verdad que hay en ella. Cuando hacemos las otras cosas en nuestras fuerzas, cuando nos apoyamos en otros seres humanos, en otras teorías o algo, lo estamos haciendo movidos por nuestros sentimientos. Y la Biblia dice que si tu hijo, óigame bien, no se somete a las leyes de tu casa, tú eres el sacerdote de la casa y tienes la obligación y tienes la responsabilidad y el deber delante de Dios de levantarse y hacer valer los límites, hacer valer la autoridad que Dios te ha dado para que eso ande en el orden que sea, que tiene que ser. Me explico. Si tu hijo de 25 años, ya un hombre hecho y derecho, insiste en llegar borracho a su casa, en estar adulterando de un lugar a otro, usted tiene la responsabilidad de hablar. Y si él no decide cambiar, usted tiene la obligación de decirle: se va de mi casa. No te puedo tener en esa condición. No puedo permitir que tu pecado manche este lugar. Que tu pecado nuble la luz de Cristo en mi hogar. Y tienes que despacharlo. Y él tiene que saber y entender que en ese proceso él va a rendirle cuentas a Dios. Y tarde o temprano, él va a saber quién es Dios. Usted va a orar para que la misericordia de Dios le alcance. Usted va a clamar a Dios y usted va a mantener una posición firme. Pero es mal visto y no es como Dios lo manda cuando usted: pobrecito mi hijo, yo no lo puedo sacar, yo no lo puedo dejar, y pobrecito mi bebé, ya tiene 25, tiene 30, tiene más años y quiere vivir a sus anchas y quiere hacer lo que quiera. Así no funciona. ¿Dónde está todo eso? En la Biblia hay ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que hacerlo, que tuvieron que despacharlos, que tuvieron que reconvenirlos. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros no ocupamos el lugar, no hacemos valer las cosas como son, sencillamente nos estamos volviendo alcahuetes de esto y partícipes del pecado y por ende de las consecuencias de ese pecado. Ahora, usted tiene que ser santo y recto e íntegro delante de los ojos de Dios y delante de sus hijos, en el caso que estamos tomando, porque si ellos ven en usted un testimonio totalmente contrario o lo que están haciendo en pecado lo aprendieron de usted y lo están replicando, pues usted no tiene ni la autoridad moral ni la autoridad espiritual para decir lo que tenga que decir. Habla a los pastores, habla a los líderes. Cuando un pastor aprueba el recasamiento o el recasamiento de uno de sus feligreses, está aceptando el pecado, está actuando mal y tendrá que rendirle cuentas a Dios. Cuando un pastor está casando a una pareja en yugo desigual, está permitiendo que esa pareja entre en una relación de maldición, entre a una relación bajo atadura, y entonces el juicio de Dios venga sobre él. Así que usted no debe casar. Así sea el hermano que más diezme,
y que le haya amenazado que si usted no me casa, si usted no aprueba eso, yo me voy de la iglesia, tendrá que dejarlo ir. Porque usted no puede tomar la posición de Dios, declarar una bendición sobre una unión que va a estar bajo maldición, porque está basado en la desobediencia. Entonces es tremendo lo que la palabra de Dios nos enseña y nos habla. Miremos el versículo 7, nuevamente, del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta y el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel. La palabra nos da testimonio de cómo es nuestro Padre Celestial. Y por medio de Jesús ha sido revelado en nuestras vidas. Recuerde, lo repito, fuera de la Biblia, cualquier pensamiento de Dios es erróneo. Solo la Biblia es el testimonio de Dios. Solo la Biblia es fiel. Solo la Biblia es segura. Solo la Biblia es firme y estable. La palabra es un testimonio firme y seguro. Mientras yo viva, como dice la palabra de Dios, estaré firme y seguro. No caeré y no resbalaré. En Primera de Juan hay algunas verdades maravillosas. Yo quiero que las miremos. Primera de Juan, capítulo 5. Hay algunas verdades maravillosas que vale la pena que las miremos. En el versículo 10 en adelante dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén y amén. El testimonio es la palabra, y es la palabra la que nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El testimonio hace sabio al sencillo. El que está hambriento de la palabra de Dios, al humilde, al que es enseñable, al que ama la sabiduría, viene a él la humildad y la mansedumbre a través del conocimiento de la palabra de Dios. Esto es hermosísimo lo que el Señor nos habla y nos enseña. En el Salmo 19, en el versículo 8 dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los hijos. Recuerde esto, los mandamientos son rectos. Los mandamientos, las órdenes, las limitantes, los fundamentos a seguir están en la palabra. Y la palabra no es para contradecirla, la palabra no es para negociarla, la palabra no es para resistirla. Cuidado, con el por qué. Cuidado, pero ¿hasta cuándo? ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me mandan a hacer esto? ¿Por qué me están coaccionando? ¿Por qué están limitando mi libertad? Usted sencillamente acepta la palabra, porque la palabra de Dios es recta, es derecha, da en el blanco. Eso yo quiero que lo entiendas en esta hora. Entiende eso, por favor. No negocie, no cuestione la palabra de Dios. Dios me ordena amar a mi esposa sin importar su conducta. El amor es una decisión. Lo demás es inmadurez. Es importante entender eso, porque a veces justificamos las cosas porque ella hizo esto, porque él hizo aquello, lo otro. Y muchos se han divorciado por eso. Incluso si tu cónyuge falla, usted tiene el deber y la obligación de perdonarlo. Usted tiene el deber y la obligación de perdonarlo. Yo he visto matrimonios que se han acabado porque él o ella ha fallado, digamos, en la lealtad, han caído en adulterio por alguna cosa u otra, y ya, se acabó esto y no quiero volver a saber. Usted tiene que aprender a perdonar. Usted tiene que aprender a restaurar y a levantar a los que han caído. Porque todo lo que se haga fuera de este contexto, de este conocimiento, de estos principios, se llama inmadurez. Ahora, no estás obligado a vivir con un hombre que vive de adulterio en adulterio. No estás obligado a vivir un hombre que vive de borrachera en borrachera. No estás obligado. No estás obligada. Pero si alguien falla, si alguien se arrepiente y enmenda su camino, usted está en la obligación de perdonarlo, de seguir adelante. Primeramente por amor a Dios, por amor a su palabra, por amor a usted mismo, porque usted se va a lastimar
usted va a perder por amor a Él, por amor a los hijos. Y para testimonio de que usted perdona porque usted recibió perdón de parte de Dios. Por eso lo hace. Así que la obediencia nos da vida y nos da vida en abundancia. Obedezca a Dios. Bendiga a otros a través de su obediencia. Cuando obedezco, soy transformado y cambiado. Y entonces puedo mostrar a otros la obra de Dios en mi vida. A otros lo que la palabra de Dios ha hecho conmigo. Así que hay mucho que hacer, mucho que aplicar, mucho que vivir. No lo olvide, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios fue dada para nosotros para que llevamos una vida de bendición, de abundancia, de paz y de gozo. Los bendigo en este día. Espero que esta palabra llegue a sus corazones y les permita entender la responsabilidad que tienen ustedes. Usted no puede transferir o endosar su compromiso, su llamado, ni lo puede justificar por el comportamiento de otros. Usted tiene un compromiso delante de Dios y usted tiene que seguir adelante. Y Dios va a respaldar. Y Dios le va a honrar por cuanto usted ha honrado en obediencia lo que Dios le ha mandado hacer. Soberano Señor, te doy gracias para que tus hijos, tu pueblo que ha escuchado esta palabra, llegue a sus corazones, cambie y transforme y les permita vivir una vida de abundancia, una vida de paz, de bendición, una vida de esperanza y por sobre todo una vida de poder, porque solo a través de la palabra es que alcanzamos el poder y alcanzamos la gloria de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús bendigo a este pueblo y declaro, Señor, que caminarán en obediencia, en santidad y vivirán conforme a tu perfecta voluntad. Amén y amén.